empezar con aclaraciones de inicio. La idea es que conversemos, entiendo que acá estamos compartiendo este espacio virtual, colegas o futuros colegas, así que esto es un espacio de discusión, de reflexión, de análisis crítico y de compartir horizontalmente conocimientos o ideas, mejor dicho. Así que en cualquier momento la idea es, por supuesto que hay una dinámica clásica que es compartir algunas cuestiones así de manera unidireccional y después habilitar preguntas, esa es la tradicional. Yo tomo una partecita de esa dinámica que es, bueno, me gustaría compartir algunas ideas algunas puntuaciones que tomé nota como para no irme por las ramas. De todos modos me voy a ir por las ramas, pero por lo menos esto me ordena un poquito. Así que yo quiero compartir estas ideas, pero eso no quiere decir que no podamos ir intercambiando en cualquier momento. Levantan la mano o se desmutean para hacer un comentario, una pregunta, una crítica, lo que sea. Y bien, la idea es un poco tomando lo que decía recién Jazmín en el inicio, yo lo diría en un sentido más amplio, las distintas situaciones problemáticas que atraviesan hoy los niños, las niñas, los adolescentes, jóvenes, desde el punto de vista de su subjetividad y situaciones problemáticas en el sentido de que generan malestares o sufrimientos psicosociales, nos tienen que interpelar como sujetos de la comunidad en principio, ¿no? Si creemos en que tenemos que promover o poner nuestro granito de arena como ciudadanos y ciudadanas para que haya una sociedad más libre, más tolerante, más inclusiva, que pueda tener integrantes que promovamos el bienestar general y el bienestar psicosocial en particular. Bueno, nos tiene que preocupar, ocupar, hasta diría conmover, más allá del raciocinio, sino que nos tiene que interpelar, pero también afectar lo que le pasa a los otros. Pero además somos profesionales, futuros profesionales de la salud y de la salud mental. Entonces, con más razón tenemos que no solo conocer respecto a teorías del comportamiento humano o de la psiquis o el funcionamiento de la mente, no solo lo que llamamos una disfunción desde el punto de vista psíquico, enfermedad mental, psicopatología, sino que tenemos que tratar de comprender las condiciones, las dimensiones que promueven a nivel psíquico, pero psicosocial y sociológico estos malestares y qué es lo que puede contribuir a promover bienestar y además a prevenir ese malestar o a afrontar ese malestar. Entonces, me parece que es necesario que reflexionemos, que le demos otra vuelta a este tema. Ustedes dirán, ¿no era una charla sobre ciberludopatía? Sí, no. La idea es que pensemos primero qué entendemos por este problema, qué sujetos están atravesados hoy por esta problemática, de qué personas estamos hablando cuando hablamos de niños, de adolescentes, de adultos, que son con los que trabajamos hoy en nuestro trabajo cotidiano o con las personas con las que se van a encontrar ustedes si son estudiantes pronto o no tan pronto por recibirse. Y por lo tanto, ¿qué sociedad, no? Digo, ¿cuál es la problemática? ¿Qué sujeto? ¿Qué psiquismo? ¿Qué aparato psíquico es hoy con el que nos encontramos? Que no es el de Freud, ni el de Lacan, ni el de Piaget, ni el de Erickson, ¿no? ¿Con qué psiquismo nos encontramos hoy? ¿Con qué sociedad nos encontramos hoy? ¿Cuáles son las coordenadas sociales que nos permiten hoy ser sujetos, ¿no? O que acompañan, en el mejor de los casos, el proceso de constitución del psiquismo, ¿no? Y de desarrollo del psiquismo. ¿Cuáles son los andariveles de la socialización hoy de estos niños, de estos adolescentes? ¿No? Que yo ahí
dos ejes que me parece que son fundamentales y que atraviesan la problemática, que es lo que podemos llamar hoy la sociedad del consumo y la sociedad del contacto, que ahora voy a decir algo al respecto. Después sí, ¿qué entendemos por la problemática y qué podemos hacer? Digo, ¿no? Un tratamiento posible, tratamiento en el sentido amplio. Yo siempre marco esto del tratamiento en sentido amplio porque a los psicólogos nos forman muy bien o bien para atender en una de las, lo que llamamos las tecnologías de atención o los dispositivos, que es la psicoterapia individual, ¿no? Pero un tratamiento va mucho más allá que eso. De hecho, hay que pensar el tratamiento como algo que va mucho más allá de una intervención profesional, ¿no? Si yo me siento mal y emocionalmente y se lo cuento a alguien y elijo a alguien de confianza para decirle que estoy mal, y además esa persona me escucha y me hace una devolución, yo estoy tratando lo que me pasa. Esa persona está tratando lo que me pasa. Es un tratamiento, ¿no? Es un tratamiento. Yo digo esto y algunos colegas me sacuden, ¿no? Pero digo, pensemos los tratamientos en el sentido amplio, lo que llamamos las estrategias terapéuticas ampliadas. No vamos a hablar ahora de esto, si quieren después hacemos algún comentario, porque si no nos vamos a ir de tema, pero digo, si no entendemos que abordar los problemas de salud mental requieren de estrategias terapéuticas ampliadas y seguimos creyendo que los únicos que podemos curar a alguien que tiene una psicopatología o un padecimiento mental somos los especialistas en salud mental, primero vamos a seguir creyendo que tenemos un poder que no tenemos, ¿no? En el mejor de los casos podemos intentar hacer algo para aliviar un malestar, no más que eso. Pero además no vamos a contribuir a una sociedad más sana porque no somos lo suficientes y no sabemos lo suficiente. Bueno, dicho esto, lo dejo ahí como que seguramente podríamos discutir 1 hora y media sobre esto o más. Voy a empezar por lo primero que había dicho. Yo nombré 3 o 4 puntos. El primero es que está relacionado con lo que acabo de decir, que es esto del concepto de ciberludopatía, ¿no? Yo creo que es importante que hoy estemos hablando de esto y que se generen espacios de discusión sobre la temática, de reflexión, de sensibilización, que haya estrategias de promoción, que hay pocas, pero empieza a haber cada vez más en las escuelas, en los jardines, en las universidades, en los clubes, que los docentes, los profes, en algunos casos acompañados por algún profesional de salud al que le piden que vaya a dar una charla, que este tema circule, que se hable con los padres, por supuesto que es fundamental, que creo que en el caso de los profesionales de salud mental hay que ir más lejos y hay que pensar en que esto tiene que formar parte de las currículas, no puede ser que solo estudiantes de medicina, quizá esté pasando ya en Córdoba. Yo conozco otras facultades de psicología en donde estos temas no forman parte de las currículas. Digo, me parece que está buenísimo que la franja genere este espacio, me parece que es una barbaridad que solo se hable en un espacio que organiza una agrupación o un centro de estudiantes y que no forme parte de las currículas. Digo, está bien que sepamos el caso Schreber, que sepamos el caso Juanito, el hombre de las ratas, ¿no? Y así podemos nombrar un montón de situaciones de principios del siglo XX en Viena. Digo, hoy los pibes y las pibas están atravesados por estos problemas. Entonces, hay que hablar de esto, hay que saber qué hacer respecto a esto. Ahora, dicho esto, ojo, primera aclaración, ojo está mal formulado, diría, va de vuelta. Esto no quiere decir que estemos contribuyendo a la patologización de la vida cotidiana, de las infancias y de las adolescencias, que es un mecanismo muy presente en la actualidad. Y lo que digo ahí es tengamos cuidado con esto, ¿no? Que los padecimientos psíquicos actuales salgan del closet, por decirlo de una manera,
que hoy, digamos, hablemos de los padecimientos, de los sufrimientos y sobre todo de los problemas reales y concretos, digamos. Vuelvo a esto de Freud, digo, cuando ustedes estén en el consultorio privado, en un hospital, en un centro de atención primaria, no va a venir una histeria de conversión. Van a venir estos problemas que no se pueden encasillar en las viejas estructuras y que tienen sus coordenadas. Por supuesto que si lo pensamos desde la teoría que lo pensemos, yo lo hago desde el psicoanálisis, y vamos a poder hacer un análisis de qué lugar simbólico está ocupando este consumo problemático y podremos pensar, articulando la teoría con la singularidad de cada caso, podemos pensar en hipótesis que se transformen en diagnósticos y que a partir de ahí podamos establecer alguna dirección de algún abordaje. No digo que no. Lo que digo es, tenemos que entender a estos problemas actuales como problemáticas que van más allá de una patología o de un cuadro que pueda ser definido como una patología. Entonces, pongo un cartelito acá, ¿no? Basta de la patologización de la vida cotidiana. En ese sentido, a mí no me gusta mucho hablar de ciberludopatía, tampoco me parece que sea obviamente lo más importante, ¿no? Hay enormes discusiones en muchos campos en donde hay actores de determinado campo o sector social que pone un énfasis en la discusión de los términos, ¿no? Y ahí podemos entrar en la discusión de, no sé, ahí dice que se corta, ¿no? Porque yo tenía dudas respecto a la conectividad, estoy en la facu, ¿no? ¿Se escucha bien? Ok. Ahí entramos en esta discusión respecto a ¿no? les, ¿no? La utilización de la OA, la E, la discusión respecto a, por ejemplo, el término enfermedad mental, padecimiento mental, y entramos en esta discusión de peligroso, riesgoso, peligro, riesgo, lo que plantea la ley, y ahí podemos entrar en otras, ¿no? Discapacitado, persona con discapacidad, cómo los términos, los significantes son importantes. Entonces, en ese sentido digo, sí, es importante, bueno, también es importante lo que suceda en las prácticas. Muchos creemos que no es lo más importante el término, pero el término de alguna manera influye después en las prácticas, antes y después. ¿Por qué digo esto? Por ciberludopatía, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar más que en ciberludopatías, ¿no? Esto que se suele usar mucho del síndrome de, trastorno de, digamos, y siempre hay en algunos casos bien intencionados, tratando de estudiar y de profundizar la definición de un problema para tratar de encontrar soluciones, otros malintencionados, porque también sabemos que la salud está atravesada por el negocio y hay mercaderes de la salud, hay gente que negocia con la salud y que le encanta que aparezcan nuevas patologías, porque después de la patología hay más consultas, hay más tratamientos, se crea un psicofármaco, y etcétera, etcétera. Yo diría, ojo con esto, pensemos en que estamos hablando de un sufrimiento psíquico, que estamos hablando de un consumo problemático y yo creo que tenemos que encuadrarlo dentro de esta línea. Por supuesto que en esta problemática hay padres, madres, docentes, periodistas, y así podemos nombrar a otros tantos que tienen miedos y angustias que son sentidas, y que quieren encontrar una respuesta al problema, y que muchas veces esa respuesta a veces se cree que se encuentra y que genera alivio cuando lo que hacemos es poner una etiqueta. Ah, este es el problema, tiene tal cosa, ¿no? Bueno, lo que tenemos que alertar sobre esto es que, bueno, no es por ahí, que tenemos que problematizar lo que hay detrás de este síntoma, ¿no? Es de alguien que está encontrando un vínculo en el que muchas veces es tomado por ese vínculo, un vínculo con un celular, un vínculo con una red social, o un vínculo con un sitio de apuestas, y que en realidad ahí el vínculo es con uno mismo, ¿no? Una cuestión ahí autosatisfactoria,
que genera un empobrecimiento de diversos tipos y que, por lo tanto, lo que genera es sufrimiento psíquico. Ahora vamos a hablar un poco de esto, me gustaría escuchar a ustedes cómo piensan el sufrimiento ahí. Pero entonces, a mí me parece que tenemos que retomar el concepto de sufrimiento, de padecimiento, de malestar subjetivo, porque si no, en este y en otro problema, cuando lo marcamos en términos de patología, lo que hacemos es dejar de lado lo que llamamos el fenómeno social de la patología, ¿no? Es decir, si nos quedamos desde esta dicotomía salud-enfermedad, en realidad nos quedamos más, digamos, adherimos a este mecanismo social de normal a normal, lo que es anormal es necesario que se ponga una etiqueta. Esto va más del lado del modelo médico hegemónico. Yo creo que tenemos que pensar, y además de la unicausalidad, de pensar el problema como un problema individual, es lo que le pasa a fulano, y en realidad no podemos desconocer el fenómeno social, o el fenómeno psicosocial, si se quiere, ¿no? Entonces, nosotros nos formamos, ustedes se están formando para intentar comprender a ese sujeto, ¿no? La dimensión subjetiva de quien padece. Y, por supuesto, el componente social y cultural, ¿no? Pensar la salud mental desde la complejidad, desde la multidimensionalidad y, sobre todo, de los determinantes sociales. Y en este sentido, yo creo que hoy el celular forma parte de los determinantes sociales. Podríamos entenderlo como un determinante social, ¿no? Si vamos a los libros, a los manuales y vemos cuáles son los determinantes sociales o los factores de riesgo para un padecimiento mental, no vamos a encontrar el celular, ¿no? Porque entonces se está recién pensando ahora. Y creo que este es uno de los déficits para pensar en una política pública que aborde esta problemática. Ustedes saben que hubieron varios proyectos de ley de prevención de ludopatías. Uno de ellos, o en realidad se armó uno entre varios y se aprobó en diputados, y después no se trató en senadores, por lo tanto hoy no es ley, pero que es, digamos, una ley es una parte muy importante de una política pública, en este caso para prevenir esta problemática, y que ese proyecto tenía varias líneas: promoción, prevención, atención, detección temprana, todo lo que tenga que ver más con lo sanitario, y después toda una línea de control, de prohibición, de regulación, ¿no? Deben haber escuchado hablar sobre esto, de prohibición de las publicidades en los espacios deportivos, de control parental para el tema del acceso de menores de edad a estas páginas, bueno, una serie de prohibición de que los influencers y los que puedan hacer publicidad de estos sitios, bueno, toda una cuestión más de regulación y de prohibición. Bien, pero a lo que iba es que hoy tenemos que pensar al celular como un determinante social. Pero estaba hablando de los determinantes sociales, lo que estaba planteando es que no podemos pensar este problema por fuera de cómo pensamos, o de manera distinta a cómo pensamos o cómo deberíamos pensar los problemas de salud mental en general, que son atravesados por los determinantes sociales. Es decir, cómo vivimos, o sea, lo que llamamos hábitos de vida y lo que llamamos condiciones de vida, ¿no? Es decir, qué hábitos, qué modos tenemos de llevar adelante nuestra vida van a condicionar nuestro bienestar o nuestro malestar subjetivo, ¿no? Esto lo hemos formado en este sentido. Sabemos que tener vínculos sociales sanos ayuda a nuestra salud mental y después a otros tipos de hábitos que sirven para prevención de otros problemas de salud, pero también de salud mental, como actividad física, dormir bien, comer, alimentarse bien, digamos, forman parte de hábitos de vida que influyen en nuestra salud mental. Y después todo lo que tiene que ver con las competencias psicosociales, ¿no? Capacidad de empatía, buena comunicación, capacidad de poner límites, bueno, una serie de hábitos y competencias para la vida que influyen en nuestra salud mental. Entonces, no podemos pensar este problema del consumo problemático de apuestas online o de redes sociales por fuera de lo que llamamos un fenómeno psicosocial. Cierro esta partecita diciendo
digamos, sin contradecirme, sino todo lo contrario, para poder aclarar, digo, este muchacho está diciendo que la psicopatología no existe. No, de ninguna manera, no estoy diciendo eso. Por supuesto que existe. Estoy diciendo que no hay, que es falso, que es bolazo, que hay más trastornos mentales hoy en comparación con otro tiempo. Estoy leyendo ahí a la pasada la pregunta, así después lo tomamos, digamos, desde lo que tiene que ver con personalidad. No estoy diciendo que no hay mayor cantidad de personas que tienen trastornos mentales. Sí, digamos, por lo menos la evidencia escasa, porque hay muy poca información, estudios serios, digamos, que hay de prevalencia en población general, muestran que hay más personas que tienen sintomatología clínica relacionada con ansiedad, con depresión, con consumos problemáticos, que hay más conductas suicidas que hace 1, 2, 3, 4, 5, 10 años atrás. De esto no hay duda. Lo que digo es que el problema es más profundo que una simple división entre lo normal y lo patológico. Digo, el problema es social, es decir, la cultura genera malestar, ¿no? La propia sociedad nos genera malestar. Las coordenadas de la sociedad hoy, entre los que está la hipertecnologización, porque ahí preguntaban, bueno, la tecnología es una herramienta, el problema es el vínculo que establecemos con la tecnología. Pero digo, la cultura en general genera malestar. Digo, lo dijo Freud, esto sí me parece que hay cosas, yo no lo discuto a Freud, lo que digo es la pandemia, digo, voy mechando con lo que voy leyendo, digo, ¿no? El contexto, lo social, lo cultural, ¿no? Tuvimos no sé cuánto tiempo encerrados. La única forma que teníamos de vincularnos con el otro era de manera virtual, ¿no? Todos los factores protectores y los factores de riesgo que hay que actualizar, hay que apretarle F5 a los manuales, y la tecnología es un factor protector. En la pandemia nos salvó, nos permitió encontrarnos con los seres queridos, con los que no convivíamos, pero también promovió un uso problemático, sí, sin dudas. Y en las apuestas, sobre todo en lo que vamos a llamar la ciberludopatía, o la ludopatía en general, también, porque digo, la gente que consumía el juego en los casinos, como no podía salir, se mudó a las plataformas. Ahora, el problema, ojo, ustedes saben que, digamos, si lo pensamos en términos de consumo problemático, podemos ponerlo dentro de una bolsa que cerrarla, por supuesto, pero es una bolsa en donde está. También está el consumo de alcohol, también está el consumo de drogas ilegales. Y ustedes saben que hubo toda una corriente que fue hegemónica durante mucho tiempo en lo que es la lucha contra la droga, que hay publicidad en este sentido, hay un montón de acciones concretas que apuntaban a demonizar la droga, ¿no? La lucha contra la droga. Entonces la droga era un factor externo, malo, que se mete en la persona y le hace daño. Hace daño, si no estoy diciendo que no. Lo que digo es que esa línea fracasó, la línea del prohibicionismo, ¿no? Hay que prohibir la droga porque la droga es mala, y en realidad de lo que estamos hablando es de un sufrimiento, un padecimiento, un malestar. Podemos hablar de angustia, podemos hablar de un vacío que la persona la tiene que llenar a través de algo que pueda ser, podemos pensar hasta metonímicamente, que pueda llegar a cubrir ese dolor o ese vacío. Y lo hace a través de determinada conducta. Consume cocaína, consume alcohol, consume psicofármacos, compra compulsivamente cosas, vive metida dentro de una pantalla, o vive apostando compulsivamente y perdiendo, porque en general los que apuestan ganan de vez en cuando, pero siempre pierden. Bueno, entonces ese es el vínculo. Entonces digo, por supuesto, analicemos esta tecnología como factor de riesgo también, en esta contradicción, factor protector, factor de riesgo. Ahora no demonicemos la tecnología, ¿no?
Digo, vuelvo. La cultura genera malestar. Lo dijo Freud hace más de 100 años, ¿no? Cuando decía, en el malestar de la cultura, que buscan los sujetos o las personas la felicidad. Y entonces, ¿por qué sufren? Porque no alcanzan la felicidad en general, ¿no? ¿Y por qué? Porque la cultura les devuelve malestar. Y hablaba de 3 fuentes de sufrimiento, ¿no? El cuerpo, si se acuerdan, si lo leyeron. Una de las fuentes de sufrimiento es el cuerpo, ¿no? Saber que el cuerpo es finito, que en algún momento me voy a morir y que pueden aparecer enfermedades. La naturaleza no la puedo manejar. La naturaleza es más fuerte que yo. Y las relaciones sociales. El otro en esa contradicción, ¿no? Necesito al otro desde que nazco, ¿no? Desde el nacimiento necesito al otro para constituir el yo, para sobrevivir y para entrar en la cultura. El otro y los otros para entrar en la cultura. Entonces el otro me da placer, pero también me genera sufrimiento, ¿no? El otro también es fuente de placer y fuente de sufrimiento. Ahora, en ese sentido, hoy podemos pensar la tecnología como cierto reemplazo de ese otro, ¿no? Tomemos esta misma dicotomía. La tecnología me genera placer, me genera sufrimiento. Entonces, cuando ese consumo se vuelve problemático, lo podemos pensar desde muchas aristas, ¿qué hace de un consumo problemático? Porque también, de vuelta, no se trata de demonizar el consumo. ¿Está mal consumir? Consumimos permanentemente. Per se no está mal. Si se da qué condición y que yo elijo libremente ese consumo, primera condición, si es algo que me genera placer, ahí podemos abrir una ventana, ¿no? Hay consumos que yo los elijo libremente y que me genera malestar o que me hace mal. Que lo elija libremente, que me genere placer o que no me genere daño, que no le genere daño a otros, y repito, que lo pueda elegir voluntariamente. Cuando algo de esto se trastoca, bueno, ya estamos hablando de un consumo problemático, es decir, cuando me genera daño, cuando le genera daños a otros, y cuando esto de la voluntad, de elegir volver a hacerlo voluntariamente, se empieza a desdibujar, y en realidad ya no hay tal libertad. Bueno, ahí estamos hablando de un consumo problemático, pero volviendo, entonces, el vínculo que establezco con en este caso con la tecnología, con un sitio de apuestas, reemplaza la relación social. Ahí es el punto, ¿no? Entonces, digo, empecemos esta dicotomía. La tecnología la tomo para evitar un malestar, pero me genera malestar. El otro punto que le decía, ¿qué sujetos y qué sociedades hoy? Me parece que esto lo tenemos que pensar en clave de esta cultura que acabo de decir, ¿no? Pero antes de pensarlo en términos de la cultura, lo tenemos que pensar en términos psicosociales, y es un poco lo que decía recién. ¿Qué pasa con esos otros que tienen funciones socializadoras? ¿No? ¿Qué pasa con esas funciones socializadoras? Me refiero a las dos socializaciones, tanto la primaria como la secundaria, ¿no? Y pensémoslo, no quiero dar una clase teórica, no quiero pensarlo, pero pensemos en clave de este problema en particular. Digo, las dos principales funciones, ¿no? Dar amor, dar sostén, dar acompañamiento y poner límites, ¿no? Porque el amor, el sostén y el acompañamiento tienen que ver con una mirada divinizadora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy con ese déficit en la mirada de los adultos cuidadores respecto a esos niños y esos adolescentes en relación a su bienestar o malestar psíquico en general y en particular al uso de las tecnologías, ¿no? Que en ese acompañamiento también debería haber algo del orden de saber y de transmitir y de prevenir y de sensibilizar respecto a un uso sano de las tecnologías, y no ese exceso, y no ese plus de reemplazo
de la relación social, ¿no? Porque termina siendo una relación, digamos, como decía, ¿no? Autoerótica en un punto. Ahí hay algo del déficit, creo, ¿no? Del acompañamiento, de esa mirada. Y lo otro es el límite. Digo, no me quiero poner la gorra, ya recién les dije que no estoy a favor de la línea que sea exclusivamente prohibicionista, fracasó. No se trata de sacarles el celular, solo de eso, pero a veces sí. O sea, a veces sí está bien, no digo sacarles el celular, digo, hay determinadas edades en donde estaría bueno que un pibe no tenga celular. Y después no se trata de sacar el celular hasta que cumpla 18 años, se trata de ir generando acuerdos con límites de horarios, con límites de momentos, con límites de páginas. Estoy hablando, por supuesto, en edades más tempranas, digo, ¿no? Con el proceso de autonomización acordada, consensuada, pero desde una mirada de un adulto que tiene que poner ahí una autoridad que hoy está desdibujada. Y después podemos pensar en las otras socializaciones, ¿no? Porque en la escuela pasa, yo me he encontrado con docentes que dicen que es común, que están dando una clase y los pibes están apostando, y lo dicen así como diciendo, ¿qué querés que haga? ¿No? Hay como un avasallamiento, pero también hay una pérdida de un lugar, hay un corrimiento de un lugar. No estoy diciendo que estoy culpabilizando a los docentes, porque el problema justamente es complejo y hay que pensar las soluciones también de manera compleja, incluso con el rol de los especialistas en salud mental. Ahí acompañando, formando a los docentes, digo, hay un montón de cosas para hacer. Lo que digo es que hay funciones que se están corriendo, estas funciones socializadoras. Y esto es parte de la realidad hoy, ¿no? En donde, además, si esos roles están desdibujados, y esto se da en un contexto en donde la tecnología está reemplazando la puesta del cuerpo, ¿no? Y entonces yo me relaciono con los otros de manera virtual, no presencial, ¿no? Mediatizada por una pantalla, y además se da en un contexto en donde uno de los factores protectores es el uso de la palabra, y la palabra está también perdiendo potencia, reemplazada por la imagen, ¿no? Cada vez es más imagen, menos palabra. Bueno, digo, lo voy a decir de una forma poco técnica, es caldo de cultivo para que se dé este exceso, este plus que termina generando un consumo problemático. ¿La ludopatía tiene comorbilidad o no necesariamente? Sí, no siempre, obviamente, pero sí, ahora podemos hablar un poco de esto, tanto de cuestiones más del orden de lo físico como cuestiones más psicosociales, sintomatología relacionada con la depresión, con la ansiedad, con no solo la ciberludopatía, ni la ludopatía. Todo consumo problemático, ustedes saben que es un factor de riesgo para la conducta suicida. Dentro de los consumos problemáticos, las ludopatías, esto ya se analizó previo a este fenómeno, digamos, de las apuestas online, sino con las ludopatías en general, ¿no? Por la particularidad que tiene este circuito de consumo, que a diferencia de otro consumo, se le agrega fuertemente el factor económico. Es decir, esto que decíamos, ¿no? En general se pierde, cuando se pierde se van empeñando, se van pidiendo préstamos, y eso termina siendo una bola de nieve que muchas veces forma parte del proceso de construcción de una conducta suicida. O sea, hay una comorbilidad en relación a la conducta suicida, pero también, ¿no? Esto que decía de problemas cognitivos, problemas con el sueño, problemas de apetito, irritabilidad, pérdidas de vínculos, en fin, un montón de lo que podemos llamar en sentido amplio comorbilidades. Pero bueno, volvamos a este análisis más sociológico. La imagen por sobre la palabra, lo virtual por sobre lo presencial y la puesta del cuerpo. Déficit de las funciones socializadoras. Y pérdida de la relación social como factor protector, ¿no? Y lo que yo decía de la sociedad del contacto por sobre la sociedad del vínculo. Ustedes saben que Pichon Rivière teorizó respecto al vínculo, dándole una vuelta a lo que Freud planteaba como relación de objeto, y entonces decía la importancia no de encontrarse con un otro
en términos de que el otro es objeto de amor, ¿no? Esto que decía Freud de esta libido puesta en el otro, ¿no? Y la relación a partir de que el otro es el objeto de amor, sino el vínculo en un ida y vuelta, ¿no? En una relación bidireccional, ¿no? De la mutua representación interna. Bueno, Pichon Rivière habló bastante, creó la teoría del vínculo. Hoy creo que tenemos que pensar en esto de la tecnología como reemplazo de la relación social, más en un fenómeno parecido al concepto de Freud, en el sentido del contacto, ¿no? Es decir, más de lo unidireccional. Yo sigo a alguien en Instagram y tengo seguidores. Bueno, está bien, en algunos casos se dan las dos cosas, pero se dan las cosas como fenómenos distintos, ¿no? No porque elegimos vincularnos, sino porque yo te sigo y vos me seguís. Pero lo importante es que yo tengo seguidores a quienes les muestro cosas. Yo me muestro a través de manera unidireccional, y consumo lo que me muestra el otro. ¿Y qué me muestra? Imagen, ¿no? Y una imagen que es una fachada. Ustedes saben que lo deben haber visto en psicología social, ¿no? La importancia de la fachada como forma de estar en la sociedad, ¿no? Nosotros nos vamos mostrando de determinada manera. Ustedes, cuando van a cursar una materia en la facultad, no van de la misma manera ni son lo mismo que cuando van a bailar un sábado de la noche, ¿no? Claramente. Y cuando están el domingo al mediodía almorzando en familia, y etc. Fachadas. Ahora, la red social, como reemplazo de la red real, lo que hace es extremar la fachada, ¿no? Porque yo elijo qué muestro de mí. ¿Y qué busco? Digamos. Busco likes, ¿no? Entonces, ese tipo de relación es una relación de contactos. Además, yo sigo a alguien, lo puedo dejar de seguir, ¿no? Se dan relaciones que además no se solidifican a partir de un sostenimiento de un vínculo, sino que muchas veces es hasta efímero, ¿no? Instantáneo, digamos, como el nombre de la red social, ¿no? La imagen instantánea, ¿no? Instagram. Entonces digo, esta sociedad de contactos también es de alguna manera la que condiciona el juego, ¿no? Lo que se da en un estímulo y recompensa. Hoy hablaban de recompensa, ¿no? Estímulo y recompensa, ¿no? Yo mando una imagen y espero la recompensa del like, ¿no? Eso, perdón. Sí. Sí. No, digo, esa búsqueda y esa búsqueda de esos estímulos y toda esta vinculación por las redes sociales implica también una adicción, ¿no? ¿Una adicción? Claro, es como que se busca esa recompensa a partir de ese estímulo. Sí, puede ser. Por eso digo, ¿no? Porque si no, ojo, porque si no estamos diciendo que tenemos que desactivar Instagram porque si no somos adictos. No, el tema es el uso, ¿no? El lugar que tiene la red social. Una red social para encontrarme con otros, además de encontrarme en lo real, eso sería como lo sano, ¿no? Que la búsqueda de la recompensa de ser queridos, porque cuando nos vamos constituyendo como sujetos, lo que buscamos es que mamá y papá nos quieran, o quienes sean nuestros adultos cuidadores. Y eso después lo vamos como repitiendo en la vida. Nosotros queremos que nos quieran. Entonces, el problema es cuando eso se reemplaza, porque yo no quiero que me quieran, yo quiero que me pongan un like, ¿no? Vuelvo a los likes, ¿no? Que me sigan más. Y ahí, cuando empezamos a tener más seguidores y menos vínculos reales, nos vamos empobreciendo subjetivamente. Y ahí empieza a darse algo más del orden de lo endogámico, ¿no? de lo centrípeto, ¿no? De ir cada vez más hacia adentro, por más que creamos que estamos yendo hacia afuera porque tenemos más grandes nuestras redes. Y se empieza este fenómeno del empobrecimiento subjetivo, lo que termina haciendo es generando una dependencia. Entonces, lo de la adicción yo lo pensaría más en esos términos.
Ustedes saben que la adicción tiene como dos fenómenos, que en el caso de la adicción a las drogas es psicofísico, porque también hay un fenómeno físico-químico, ya sea drogas legales o ilegales. En el caso de otros tipos de consumos problemáticos, como es el de las redes sociales, el fenómeno psíquico, ¿no? La dependencia y la tolerancia. No sé si lo han sentido escuchar o lo vieron, digamos. La dependencia es, yo necesito volver a tener la recompensa. Necesito volver a tener a vivir la satisfacción que me generó hacer tal cosa. Entonces, yo necesito volver a consumir alcohol, necesito volver a consumir cocaína, marihuana, lo que sea. Necesito volver a apostar, necesito volver a entrar a Instagram. Y lo otro es la tolerancia. La tolerancia es un fenómeno a través del cual, para tener la misma satisfacción que tuve en el consumo anterior, necesito consumir más. ¿Por qué? Porque me adapté a esa satisfacción, entonces ya no me alcanza, necesito más. Te decía, fenómeno físico y psíquico. En el caso de una droga, sea legal o ilegal, hay un fenómeno químico que hace que si yo sentí satisfacción tomando 1 litro de cerveza y no me va a alcanzar, necesito tomar 1,5 litros, necesito tomar 2, y así podemos pensar cualquier otra droga. Desde el punto de vista psicológico, no se tiene en cuenta lo físico o lo químico, sino lo psíquico, ¿no? Necesito algo más, necesito algo más. Eso es la tolerancia. La dependencia es volver a sentir lo mismo. Entonces, en este sentido, ahí hay una adicción, ¿no? Necesito volver a consumir las redes, necesito volver a apostar, ¿no? Y en la apuesta se da además ese agravante que es lo económico, ¿no? La zanahoria es, voy a ganar plata, porque la necesito, por lo que sea. Apuesto, gané, quiero ganar más. Gané, quiero ganar más. Perdí, tengo que recuperar lo que perdí. Entonces tengo que volver a apostar. Volví a perder, necesito volver a recuperarlo, le tengo que pedir prestado plata a alguien. Y lo apuesto, perdí. Tengo que recuperar lo anterior más esto que tengo que devolver. Y así, ¿no? Y ahí se da la dependencia, la tolerancia, y se va configurando la adicción. ¿Hasta acá vamos? Digo, el fenómeno o el factor económico, por ahí alguien lo había nombrado hoy, por supuesto que es importante, pero no podemos pensar que esto está directamente atravesado solo por lo económico, como si fuese algo a lo que está atravesado solo por quienes necesitan dinero, ¿no? Porque esto vale en cualquier sector socioeconómico, ¿no? Pero no hay dudas que es un factor clave, ¿no? Propio de la sociedad de consumo. En esto de la imagen por sobre la palabra, también está el tener por sobre el ser, ¿no? La importancia del tener para ser o el tener para pertenecer, ¿no? Eso es la sociedad de consumo. La sociedad de consumo nos genera necesidades, pero en una sociedad desigual ahí sí está atravesada por el factor económico, ¿no? La sociedad nos genera necesidades, ¿no? Comprate esto otro, ¿no? Si querés ser el mejor, tenés que tener esto, ¿no? Este celular, esta zapatilla, no sé qué, y después muchas veces nos da la herramienta para. Entonces, es un fenómeno, ¿no? Yo tengo que tener para pertenecer, tener para mostrar. Se relaciona con las redes sociales, porque ¿dónde lo muestro? En las redes sociales, digo. Entonces, sociedad de consumo, sociedad de contactos. Bien, para pensar algo brevemente, y con esto cierro, para así intercambiamos, ¿qué pasa con las infancias en este sentido? Algo habíamos dicho recién en esto de la función materna, función paterna, y que tampoco se trata de decir que hoy los padres y las madres son malas, ¿no? Pero el fenómeno se está dando de una pérdida de consistencia de las funciones parentales,
y que hoy podemos pensar que esas infancias que en otros tiempos estaban fuertemente determinadas por esta función parental, entonces hago lo que me dijo mamá, hago como me hago el que soy igual a papá o a mamá, o hago lo contrario a lo que me enseñaron, digamos, ¿no? Las figuras parentales muy fuertes en la constitución psíquica. Hoy esto está totalmente mediatizado por la digitalización, ¿no? Estas infancias digitalizadas, ¿no? La digitalización de alguna manera reemplazando esa potencia de la parentalidad. Por supuesto que eso está grabado porque muchos padres miran para otro lado frente a esto, ¿no? Entonces, digo, también para pensar en las intervenciones, ¿no? Para no errarle a las bochas, que es una frase no solo poco técnica, sino vieja. Ustedes no ni deben saber lo que son las bochas, pero antes se jugaba a las bochas. Yo tampoco jugaba a las bochas, tampoco soy tan viejo, pero digo, se suele decir, para no errarle a las bochas, al bochazo, y pensar en intervenciones que son directivas o que pretenden cambiar hábitos únicamente, que es importante. Digo, yo creo que una de las estrategias tiene que ver con intentar competirle a esa digitalización exacerbada, digo, competirle al celular, competirle en el sentido de ofrecerle otro objeto de deseo a esos niños, ¿no? Para decirlo de manera menos técnica, otras actividades que los atrapen, que los atraviesen, que los convoquen, y que tengan que ver con el otro, que tengan que ver con el desafío cognitivo, que tengan que ver con el cuerpo. No, creo que tenemos que ir por ahí, no digo que no. Lo que digo es que en esto de intentar darle otra vuelta a esto, es entender que en realidad ahí lo que hay es yo diría, una vuelta a algo bien narcisista de los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, el narcisismo diría Freud, de su majestad del bebé, era un narcisismo de querer tener todo sin hacer nada, ¿no? Entonces el bebé llora y tiene la teta, el bebé llora y le dan de comer, el bebé llora y tal cosa, ¿no? Se le cae el chiche, el bebé llora y se lo damos, ¿no? Su majestad del bebé, decía Freud. Bueno, digamos, esto es, digamos, es también parte de eso, ¿no? Porque es tener todo sin hacer nada, es decir, solamente lo que tengo que hacer es tener el celular, agarrarlo y ya con los dedos y con tenerlo a esta distancia, tengo todo, ¿no? Es el chupete, suele decir, ¿no? El chupete electrónico, ¿no? Entonces, ahí hay algo que también deja por fuera al resto. Entonces, también tenemos que entender eso. Nos encontramos con niños y adolescentes que con esto no necesitan nada más. No me necesitan. No necesitan a los padres, no necesitan amigos reales, no necesitan deporte, no necesitan la escuela, no necesitan psicólogo, no necesitan nada. Falso, ¿no? Sabemos que es falso esto, ¿no? Pero es con lo que nos encontramos. Entonces tenemos que horadar por ahí, ¿no? Ver de qué manera podemos ser también, meternos como una intersección, ¿no? Interceder ahí, meternos, ¿no? Digamos, terciar entre los niños y el celular, los adolescentes y el celular. ¿De qué manera? Bueno, creo que ahí hay que pensar en estrategias, ¿no? Está claro que no es solo desde lo singular, no es solo desde el uno a uno, sino, digo, desde una estrategia que aborde la problemática desde la familia, desde los padres, pero también desde la escuela, pero también desde espacios que no estén atravesados por esas dos figuras socializadoras de la autoridad,
que claramente hoy están desdibujadas, sino también desde otro espacio que sea más amigable, si se quiere, ¿no? Y que hay que construirlo. Parece que hay que pensarlo desde ese lado, ¿no? Que ese niño pueda salir desde ese autoerotismo, digamos, propio también de lo que podemos llamar el estadio del espejo, ¿no? En donde ahí el niño se está mirando al espejo, la pantalla pasa a ser el espejo. Bien, a mí me parece que, digo, para después poder pensar en alguna estrategia en particular, dejo acá, ahí, o por ahí tratar de hacer algún comentario respecto bueno, lo último que venían diciendo, ¿no? Lo de la ludopatía en adolescencia y en adultos. Bueno, hay una principal diferencia entre niñez y adolescencia, que es, bueno, los niños no deberían tener celulares. Eso me parece que, digamos, repito, yo a veces marco esto y siento que me están mirando como si estuvieran viendo a un policía, ¿no? Y no es así, es entender que justamente por ser personas en construcción, digo, ¿no? en desarrollo y crecimiento, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del desarrollo del psiquismo, necesitan una protección especial. Entonces ahí yo diría, hay que ir más fuerte en lo que tiene que ver con la prohibición. Después, entre la adolescencia y la adultez, yo creo que ahí tenemos que pensar también es que es un psiquismo que está terminando de desarrollarse y de constituirse, a diferencia de la adultez, y que por lo tanto son momentos en donde hay ciertas funciones que siguen siendo fundamentales y que van a ser fundamentales para el desarrollo del psiquismo en la adultez. Como por ejemplo el vínculo entre pares, ¿no? El vínculo entre pares tiene una función fundamental en la adolescencia. Y el consumo problemático de redes sociales genera un déficit en esa función, ¿no? Entonces, digo, ahí el trabajar más fuertemente en la prevención y en el abordaje integral de una ludopatía en la adolescencia es clave y es mucho más importante que en la adultez. Porque son esas funciones que tienen que darse para terminar de constituir ese psiquismo desarrollado y sano, si se quiere. Por eso creo que es necesario, por eso la normativa, las leyes apuntan a esto, a niñez y adolescencia en particular, sin estigmatizar y sin los adultos corrernos de la responsabilidad y de también entender que hay muchas personas adultas que tienen este problema. Bien, nada. Más allá de lo que fueron comentando en el chat, estaría bueno que abran el micrófono y vayamos intercambiando un ratito más. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo más arriba le hice una consulta de qué pasa cuando usamos por ejemplo, nosotros los estudiantes, ¿sí? Usamos el juego para calmar la ansiedad. Y llega un momento en el que este uso del juego se vuelve ya como una adicción. ¿Este es un fenómeno que se da entre estudiantes? ¿Es común? En mi caso, a mí me sucede, por eso le consulto. Ajá. Bueno, es parte de lo que venimos diciendo, ¿no? Vos le agregás algo en particular, que no esto de un mecanismo para calmar la ansiedad. Claro. ¿No? Que es otro problema prevalente hoy, ¿no? Uh-huh. La ansiedad, la dificultad para sostener la concentración en la actividad que sea, ¿no? O sea, estudiar, digamos, hay gente que está mirando
una peli o una serie y pasan 5 minutos de la serie y agarran el celular. Digo, bueno, se supone que es algo que están haciendo porque quieren hacerlo, para disfrutarlo. Bueno, el estudio uno podría decir, bueno, es algo que es medio garrón, entonces uno trata ahí de buscar alguna estrategia para evadir esa situación, entonces agarra el celular. Después está también esto de la ansiedad frente a lo que se viene, ¿no? Se viene un parcial, se viene un examen, se viene una situación que es estresante. Pensar e imaginar ese escenario genera ansiedad, entonces la evasión. Ahora, hasta ahí como un mecanismo que calme, hay distintos mecanismos que calman la ansiedad, ¿no? Ahora, el problema es este que vos decís, ¿qué pasa cuando esto se vuelve repetitivo y además se genera esto que llamábamos el factor de tolerancia y de dependencia, ¿no? Necesito volver y necesito hacerlo cada vez más. Exacto. Bueno, ahí hay que pensar en estrategias para evitar esa conducta, ¿no? Creo que hay que buscar, más allá de que el fenómeno en sí es la ansiedad, sobre lo que hay que trabajar, parece que hay que tratar de evitar la conducta repetitiva cuando uno va viendo que eso lo está conduciendo a algo que ya es problemático, ¿no? Porque se intensifica cada vez más. Bien. Varios levantaron la mano. Hola, yo tengo la mano levantada. Bien. Yo tengo, es como que en lo que fuiste diciendo, se establece mucho como, bueno, en las infancias, en la niñez y en las adolescencias, hablando de menores de edad. Bueno, hoy sabemos que la adolescencia está como un poco más estirada de repente, y un adolescente de 18, 20 años tiene mucho acceso libre a estas cuestiones sin todavía ser totalmente independiente, y uno como profesional que pueda atender a un adolescente, digamos, ya no tiene el recurso de, por ahí los padres, bueno, establecer controles parentales y demás. Entonces, bueno, por ahí cuáles serían las herramientas para focalizar eso y establecer hasta qué punto entra dentro de lo que ya sería una ludopatía, o hasta qué punto, bueno, es como decía recién la compañera, una cuestión más de esparcimiento, ¿no? Sí, vos decís, ¿cómo establecer esa diferenciación? Claro, por ahí como hasta ciertos parámetros de decir, bueno, es simplemente una cuestión más de entretenimiento, o ya entra dentro de lo que es la ludopatía adolescente en este caso, digamos, pero bueno, sin poder poner ese control, ese límite, en decir, bueno, no, el control parental, como vos decías, sin llegar a te saco el celular extremadamente. Sí, claro. Por eso, porque también depende mucho de las edades, ¿no? Ya hay edades en donde esa función más de límite hay que repensarla, ¿no? Por lo menos plantearla más desde más de una confluencia entre las dos funciones, ¿no? Es un límite amoroso, si se quiere, es un límite de cuidado, es un límite que tiene más que ver con la promoción y no tanto con la sanción, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero por eso, en realidad, tenemos que... entiendo que en estas problemáticas muchos profesionales que participan de estos espacios de encuentros para reflexionar están más atravesados por herramientas para pensar cómo intervenir frente a situaciones en donde ya está el problema, o para un futuro, o porque ya tienen un caso, una situación, y dicen, yo está bien, la prevención, la promoción, pero es importante para tener una mirada más amplia entender que a partir de lo que vos planteás, justamente esto marca nuevamente la necesidad de pensar en que esto tiene que ser una política o una estrategia que comience en la temprana edad. Digo, bueno, si ya estamos hablando de un pibe de 16, 17, 18 años que está frente a esta problemática y no le podemos sacar el celular, digamos, ¿no? ¿Qué pasó antes ahí? ¿No? Tampoco se trata de creer que haciendo promoción y prevención no va a haber personas que tengan padecimientos, ni consumos problemáticos, está claro que no. Lo cierto es que, digamos, técnicamente, la misma palabra lo dice, ¿no? Trabajar sobre los factores protectores, para que la redundancia protege, ¿no? Porque genera herramientas de autocuidado y de hábitos de vida que hacen que haya menor probabilidad de que alguien, por su
sufrimiento psíquico necesite tener un vínculo con algo que le genere malestar, punto que no lo pueda manejar como en este caso. Ahora, después respecto a lo otro, a esta diferenciación, bueno, hay señales que marcan cuando un consumo pasa a ser problemático, ¿no? Y según qué tipo de consumo es, hay algunas señales que son particulares, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos pensar cuando el consumo va más allá de la voluntad, eso es una señal, ¿no? O sea, algo que yo no lo estoy pudiendo manejar. Porque si no, es cierto, como si alguien te puede decir, pero yo estoy haciendo porque quiero, ¿por qué no puedo quedarme, no sé, 2 horas mirando videos de TikTok? ¿No? Yo cuando me acuesto me pongo, bueno, sí, está bien, pero te acostás a las 11 y mañana tenés que ir a trabajar a las 8 de la mañana o tenés que ir a la facultad a las 8 o a la escuela a las 8 de la mañana y te dormiste a las 5 de la mañana, digamos, todos los días. Después o te quedaste dormido o tenés problemas en el trabajo o te empezás a llevar materias. No, digo, sería como la analogía del consumo problemático de alcohol, alguien que no toma durante la semana, pero toma el sábado, vuelca, sube al auto, maneja, borracho, digamos, no toda esta cuestión, o puede tener relaciones sexuales digamos, sin protección, y así podemos pensar en cuando la conducta puede generar riesgo, ¿no? Empobrecimiento de las relaciones sociales, problemas de, digamos, sintomatología, ¿no? Irritabilidad, problemas de ansiedad, insomnio. Ahí estamos hablando de cuestiones que van más allá de decir, bueno, esto tiene que ver. De todos modos, siempre pensamos en la autonomía, ¿no? En que alguien puede elegir no hacer nada por su problema de salud, ¿no? Y esto vale para cualquier problema de salud, para cualquier problema de salud mental, para una ludopatía, ¿no? Siempre nos encontramos ahí con ese límite, salvo, como dice la ley de salud mental, cuando la persona está en riesgo. Cierto eminente parecer para terceros que es la única situación en donde podemos intervenir compulsivamente. Si no, siempre se trata de tratar de hacer que esa persona problematice lo que le pasa, que tenga conciencia, lo que tradicionalmente se entiende como conciencia de enfermedad, de la problemática, y a partir de ahí intente hacer algo para ayudarla, ¿no? Ayudar si le pasa ayudar. Gracias. Buenas tardes, no sé si se me escucha ahí. Sí. Yo quería consultar que en una parte hablaste de como una forma de soluciones como el amor y los límites, como esto que hablaba con la compañera. En mi caso la consulta es cuando ya está instaurado y son los adolescentes quienes se mueven hacia, por ejemplo, la ludopatía, lo que sería el casino y esas cosas. ¿Cómo uno puede establecer los límites en esos casos? En vez de, no sé, sacar el teléfono, ¿cómo uno puede ayudar en esos casos que ya tienen movimiento por sí solos? Y bueno, un poco lo que decíamos recién, ¿no? Y es complejo, y siempre hay que pensar también en el caso a caso, y las intervenciones según los ámbitos, ¿no? Porque en el ámbito educativo, de vuelta, va a parecer la gorra, pero digo, en el ámbito educativo a mí no me parece mal que se esté pensando en que en el ámbito, en la clase no se use el celular. Digo, ahí me parece que hay algo que siempre tiene que intentar ser consensuado, ser atravesado por la sensibilización, pero ahí también es un poco bajada de línea, pero en donde el otro también tiene que entender que tiene que dejarse ayudar, ¿no? Y a veces es una buena estrategia. Decir, bueno, repito, sin creer que esa es la solución, ¿no? Porque no se trata de prohibirle el objeto de deseo, se trata de hacer algo para que no lo desee, ¿no? Para que desee otra cosa, mejor dicho, para que desee otra cosa. Pero bueno, hay momentos en donde está bueno decir, bueno, por un rato por lo menos dejemos el celular, ¿no? Yo creo que se trata de... Pero siempre hay que pensar en que es un vacío que está cubriendo el consumo, ¿no? Es ahí justo una falta. Entonces,
si hay algo que está cubriendo la falta, digamos, si yo se lo saco, desnudo de vuelta esa falta. Entonces, digamos, si yo estoy usando algo para tapar el agujero, para decirlo de manera así, digamos, y vos me lo sacás, y yo te voy a tironear, porque yo voy a necesitar que ese objeto siga cumpliendo esa función. Entonces tiene que haber algo ahí que intente jugar con un reemplazo, ¿no? Con ofrecer algo ahí. Ya, bueno, ahí digo, suena muy lindo, hay que ver concretamente qué es eso, ¿no? Pero bueno, ahí también es donde hay que hacer una articulación entre lo que sabemos desde la evidencia que puede ser efectivo, como pensar en estrategias lúdicas en el ámbito educativo, laboral o donde sea, con la singularidad del caso, ¿no? ¿Qué le está faltando a fulano, digamos, desde su subjetividad? ¿Y qué podemos hacer ahí para tratar de que se encuentre con eso que no está pudiendo encontrar y que le está faltando, ¿no? Ahí entramos los psicólogos, digo, por eso yo digo, no es que no nos necesiten, digamos, ahí el espacio de la terapia tiene su sentido. Gracias, porque pensaba mucho en esto de cuando se instaura en el adolescente, que este adolescente se vuelve un adulto, y que esta adicción puede ser mucho más establecida en el adulto, ya siendo un adolescente con adicción. Sí, claro, porque bueno, como toda vivencia subjetiva deja marcas, ¿no? Y entonces, en general, digamos, la mitad de los problemas psicológicos de los adultos comienzan en la temprana edad. Entonces, no hay dudas que hay mayor propensión a pensar en un consumo problemático o una adicción en un adulto si estuvo atravesado por esta problemática en la adolescencia, ¿no? Eso no hay dudas. Gracias. Bueno. No sé quién más había pedido. Profe, una consulta. Sí. Justo hablando de esto, lo que nombró la compañera, de ponerle, si tenemos una persona que tiene, no sé, 50 y pico de años y viene con una ludopatía de hace 20 años, más o menos, ¿no? ¿Vos considerás que es mucho más difícil o incluso imposible poder tratarlo o que se necesita otro tipo de tratamiento para poder llegar a que la persona lo pueda dejar? No, imposible no, porque si fuese imposible, digo, no nos dedicaríamos a otra cosa, ¿no? Sí, siempre es necesario e imprescindible que tengamos una mirada lo más ajustada a la realidad posible respecto a la complejidad de un problema de salud mental, porque eso nos va a orientar en las expectativas, en el tratamiento, en el pronóstico, etc. Siempre hay que intentarlo, ¿no? Ahora, está claro que como cualquier otro problema de salud mental, o podríamos decir de salud, ¿no? La profundidad de un problema está directamente relacionado con el tiempo, ¿no? Con la cantidad de tiempo que esa persona estuvo atravesada por esa problemática, ¿no? Mayor cantidad de tiempo se profundiza más y por lo tanto es más complejo. En el caso de la adicción, más aún, ¿no? Por esto que decíamos de la dependencia y la tolerancia. Sobre todo si además estamos hablando de un consumo problemático de una droga, hay fenómenos que se dan a nivel corporal, a nivel químico, a nivel neurológico, y además hay un deterioro de la salud física, digamos, del funcionamiento cerebral, etc., cognitivo, etc. Pero sabemos que esas no son solo las consecuencias de lo físico, también desde lo social, desde el estado de ánimo, desde lo que hablamos de las comorbilidades. Entonces, en algunos casos el consumo problemático puede generar síntomas depresivos o de ansiedad y que esos se pueden sostener en el tiempo, dejando huellas y haciendo más complejo el poder salir de esa situación. Pero de vuelta, el problema no es tanto que la persona deje de consumir, no va por ahí, sino porque tenga un alivio respecto a su sufrimiento, que pueda encontrar respuestas a esas preguntas que
cuya incertidumbre en la respuesta lo llevaron a consumir, ¿no? Entonces, si podemos trabajar en esa resignificación subjetiva, bueno, seguramente eso va a tener su efecto, en principio en una disminución del consumo. Porque ahí sí, si pensamos, ahí sí quizás no tenga sentido pensar en el ideal de no va a consumir más, o va a llegar a consumo cero. Y si llega a consumo cero, bueno, esto va a ser así para siempre, porque nos vamos a chocar contra las paredes, va a ser muy frustrante. Sabemos que la clínica en los consumos problemáticos, si lo pensamos en términos de que el objetivo o el triunfo, si se quiere, o la eficacia es que la persona deje de consumir para siempre, si lo pensamos solo con ese indicador, la mayoría de las clínicas, de las adicciones, fracasa, ¿no? Entonces, pero por supuesto, si nos encontramos con alguien adulto que viene consumiendo hace muchos años, y va a ser mucho más complejo. Pero repito, el foco tiene que estar puesto en el vínculo entre esa persona y el consumo, y sobre todo en el lugar que viene a ocupar ese consumo. Si nosotros podemos trabajar algo ahí, algo del orden del deseo de otra cosa, de la resignificación subjetiva en términos de poder acercarse a un objeto de deseo que estaba oculto, bueno, eso va a tener efectos. Y quizá podemos generar que una persona sufra menos y pueda encontrar algo del orden del bienestar psicosocial sin haber dejado de consumir del todo, ¿no? Gracias, profe. Victoria, Hola, profe, ¿cómo estás? ¿cómo va? Yo te quería consultar, por ejemplo, en el caso este que dijo mi compañera, cuando es una persona ya con muchos años que tiene ludopatía, generalmente esa persona como que no se da cuenta que es adicto. Viste que muchas veces dicen que, por ejemplo, que están bien, que ellos no tienen nada. Y en ese caso, ¿qué se hace? Porque generalmente son las familias muchas veces que se acercan al consultorio para abordar el tema. ¿Cómo se interviene en ese caso? Es decir, ¿cómo intervenimos con las familias? ¿Decís? Claro, para que esa persona, por ejemplo, como vos decías, pueda dejar un poco el consumo. Obviamente nunca va a ser a cero después de tantos años, pero ¿cómo hacer para que esa persona se dé cuenta siendo como un familiar? O sea, ¿cómo se interviene en ese caso? No sé si se entiende. No del todo. Si vos te encontrás con quién, con el familiar, Claro, si un familiar de un ludópata se acerca al consultorio sí. a pedir ayuda, por ejemplo, para no sé, su hijo, ponele, ludópata, nosotros, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, Profe, creo sí. que la compañera se refiere como a que la persona no se dé cuenta que es un problema, sino los familiares. Creo que Claro. Ahí va. Sí, es que, bueno, ahí, por supuesto que depende de la situación, depende de la edad de la persona, pero bueno, hoy sabemos que a partir de los 16 años hay plena autonomía en relación al cuidado de la salud, ¿no? Y a las decisiones. Pero bueno, hoy nombrábamos algo de lo que tradicionalmente se define como conciencia de enfermedad, que es clave para un tratamiento posible, ¿no? Si yo tengo una verruga que me la tienen que sacar y yo puedo creer que para mí no tiene nada negativo, no me hace mal, puedo no creer en la medicina alopática, y me parece que son todos unos chantas los médicos, pero tengo un familiar que me dice, che, pero dale, vení, que vamos ¿cómo se llama? La dermatóloga y te lo saca. Y yo puedo ir, y lo único que hago es poner el cuerpo, no pongo la mano así, y la técnica que aplica es efectiva, me la puede sacar y me puede curar, sin que yo crea que me la tenía que sacar, sin que yo crea en eso, sin que tenga voluntad. Esto no pasa con un problema de salud mental, ¿no? Yo tengo que partir de la base de sentir que estoy sufriendo, de sentir que es un problema y de considerar que ese problema me está generando daño
y querer curarme y además creer en que los profesionales de salud mental tienen un saber que me puede ayudar. Si no están dadas esas condiciones, cualquier tratamiento fracasa. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es cómo vamos generando distintas estrategias, digo distintas porque probablemente la primera que elijamos fracase. ¿Para qué? Para tratar de promover esa conciencia de enfermedad, para tratar de persuadir a la persona de que está haciendo algo que le está generando daño y que necesita, se merece, puede tener una vida mejor. Puede, a través de una serie de acciones que tienen que empezar por la propia persona, pero que también involucran a otros, hacer algo para aliviar ese dolor y para encontrar conductas, pensamientos, emociones que sean más placenteras que displacenteras. Entonces, bueno, ahí tenemos que hablar con ese familiar, saber un poco más, tratar de, obviamente, lo ideal es poder contactarnos con la persona. Muchas veces eso al principio no se logra. Por supuesto que en algún momento se tiene que lograr porque si no, no podemos hacer, digamos, curar por telepatía, por Bluetooth. Entonces necesitamos encontrarnos con la persona. Ahora, para eso necesitamos que actúen otros. Está claro, si logramos que la persona acepte ir al profesional, perfecto. No es suficiente, pero es necesario. Ahora, previo a eso, y bueno, el familiar nos tendrá que dar más información, que eso nos ayude. Digamos, ahí tenemos que hacer una entrevista ampliada con el familiar, con otros familiares, saber cómo es la red de la persona, que muchas veces, como decimos, además ese es un problema, porque la red se va achicando, pero digo, va a la escuela, a hablar con la escuela, tiene amigos, poder hablar con amigos, poder convocar a algún amigo, va a un club, hace deportes, poder hablar con el profe, ¿no? Como ir rodeando a la persona, ¿no? Y eso, de alguna manera, nos va a permitir buscar estrategias para. También puede ser el sistema de salud. Es un pibe, una piba o una persona que se atiende con tal profesional por otro problema de salud. Bueno, eso también puede ser a veces un aliado, porque está bien, no reconoce que tiene este problema de adicción, pero se está tratando por un problema, no sé, gastroenterológico, de un problema gástrico que hace que vaya al gastroenterólogo y nada, o al traumatólogo, porque juega al fútbol y tuvo varias lesiones, entonces va al traumatólogo, tiene buen vínculo con el traumatólogo, bueno, estoy diciendo una pavada, bueno, pero puede ser nuestro aliado, o podemos hablar con él para que ahí algo también pueda, ir como logrando persuadir a esa persona que necesita ayuda, que tiene un problema. Es a través de la persuasión, pero no hay otra. Yo no creo en que haya que endurecer las normas, como muchos dicen, para que podamos agarrar a un pibe que tiene una ludopatía y poder agarrarlo de los hombros y meterlo a una internación compulsiva y que eso va a solucionar el problema. Pasa por otro lado, pasa por lo que decíamos, por intentar distintas estrategias para que esa persona se dé cuenta que tiene un problema. No sé si, estoy respondiendo, yo no creo que haya otra. Por supuesto que según el nivel de complejidad del problema tendremos que buscar estrategias más tranqui, si se quiere, ¿no? Más pensadas, más mediatizadas por el tiempo, ir probando, o tenemos que intervenir más fuertemente. Pero no hay otra que intentar que la persona se dé cuenta que tiene un problema y se deje ayudar. Sí, profe, gracias. De nada. Albina. Profe, o sea, yo estoy hablando desde mi punto de vista que está mal lo que hago en el sentido de la comparación. En Buenos Aires sé que se usan mucho los psicólogos sociales o hay lugares donde se puede hacer grupo y todo lo demás. No así acá en Córdoba. Con respecto a la pregunta que recién hizo mi compañera, me parece que en estos casos es bueno, cuando hay personas con problemas de drogadicción, mandarlos a hablar y mandarlos a un grupo, a un centro, para tratar de hablar
porque el enfermo es el adicto más la familia. Me parece que lo bueno es que tanto la familia sea asistida como el adicto. ¿Está mal lo que digo? No, no, totalmente de acuerdo. Sí, Porque aquí en Córdoba no hay eso, y en Buenos Aires sí. Eso es lo que a mí me parece re mal. sí, O quizás yo no esté informada, porque también puedo hablar desde mi punto de vista de ignorancia. Y eso me parece que, porque hay psicólogos sociales que trabajan en Buenos Aires. ¿Y por qué esa diferencia con Córdoba? no, capaz que hay algo que estoy desconociendo, pero no. Puede ser que haya algún dispositivo en algún lugar no sé si te referís a Buenos Aires, a Cava A Córdoba. o Sí, porque sería bueno para la gente que tengan este problema de drogadicción, por lo general, no todos los casos, pero por lo general son gentes finales, eh, y para que reciban ayuda. A mí me parece que se tendría que ver más el tema en los barrios o tratarlo. Sé que hay lugares que hay en Córdoba, pero son muy pocos, porque realmente el adicto no va por disposición de decir sí, estoy enferma y voy, no. Es cuando ya llega ya al punto de matarse o sí, suicidar. Es muy raro la vez que buscan ayuda. Por lo general, supuestamente, van los familiares en busca de ayuda y creen que ellos están bien, en lo cual no están bien ni el adicto ni los que viven, ni la familia que viven con ellos, lógicamente. En caso de que no esté en calle, porque ya sabemos que el adicto cuando sigue avanzando la adicción, llega al punto de calle, porque la familia lo corre, porque vende, porque pega, porque roba y bueno, y todo lo demás. ¿Me equivoco? sí, nombraste varias cosas, ¿no? Pero No sé. sí. No, contestando un poco la pregunta, yo conozco varios lugares en Córdoba donde hay psicólogos sociales y al tema de la psicología social no va el psicólogo social y arma un grupo. Tiene que haber una red, porque no es solamente el psicólogo. Tienen que estar los trabajadores, tiene que estar el Estado, tiene que estar varias aristas. No es un psicólogo social que trabaja con grupos. No. Sé que tiene que haber un equipo, pero no lo hay, o me equivoco, quizás yo esté poco informada. Sí, yo conozco lugares, yo vivo en un lugar en la zona sur, en un barrio muy popular, donde sí se sufren mucho las adicciones y sí hay psicólogos sociales que lamentablemente también hay que decirlo, lo hacen todo a pulmón, porque la gente que se dedica más todo a la psicología social tiene que remarla mucho, porque la psicología social no es como la psicología de la clínica, donde vos tenés y pagás y te pagan un arancel de la consulta, ni no, eso se trata de trabajar con el Estado, trabajar con grupos, y es... por eso también no hay tantos psicólogos sociales, o sea, sí hay psicólogos, pero que se dediquen exclusivamente a eso, porque son muchas aristas las que hay que tener en cuenta. Bien. Sí, o sea, eso es lo que me parece que se tiene que tratar tanto con el adicto y la familia, me parece, no sé. Y el tema del psicólogo social, lógicamente, necesita trabajar en un equipo y todo lo demás. Lógicamente, una persona sola no puede. Pero me parece que sería bueno, ¿no? Yo estoy hablando desde mi desconocimiento acá en Córdoba, pero yo creo que en Buenos Aires esto se usa, hay más posibilidad o más grupos que trabajan en esto y no acá en Córdoba. No sé si me estoy equivocando, estoy aclarando. Sí, yo ahí desconozco y además es difícil pensarlo en términos comparativos porque además son dos provincias enormes, como en el caso de provincia de Buenos Aires, ¿no? O Cava, lo mismo, como para poder generalizar. Seguramente hay lugares en donde falta y lugares en donde se está trabajando bien. En general, en la mayoría de los lugares falta un poco todo lo que vos fuiste diciendo recién, Elisa, o sea, falta trabajar en los barrios,
trabajar en esto, en promoción, en prevención, en acercarse a los pibes, en empezar desde edades tempranas en la sociedad de fomento, en el club, en los lugares donde los pibes están transitando su vida cotidiana, que haya espacios en donde se empiece a problematizar el tema del consumo. El consumo en general, no solo ludopatía, digamos, todo tipo de... No, sí, seguro. Sí, pienso igual. Trabajé esto, el psicólogo social, sí es cierto. Bueno, yo soy psicólogo social antes de haber estudiado psicología, así que, por supuesto, banco el rol del psicólogo social, pero más allá del psicólogo social en sí, la importancia de que haya integrantes de equipos interdisciplinarios, primero que haya equipos interdisciplinarios, pero además integrantes de equipos interdisciplinarios que trabajen no desde lo individual, sino esto de lo grupal, de las actividades recreativas, de los grupos mediados por otras actividades, digamos. El grupo terapéutico es muy importante, pero también es importante que se problematicen estos temas en el marco de un taller de lo que sea, un taller de música, un taller deportivo, un taller de teatro, un espacio de lo que sea. Y que sobre todo, esto tiene que ver con políticas públicas, que quienes estén a cargo de esos talleres, porque ahí puede ser que no sea ni psicólogo social ni psicólogo, sino es el profe de música, el profe de fútbol, de vóley, de lo que sea, tenga herramientas, que sean capacitados. Porque muchas veces, en esto que hablamos de la problemática de la no conciencia de enfermedad, muchas veces están los extremos, ¿no? El que consume y no le dice a nadie porque no cree que sea un problema, o consume, lo está viviendo como un problema, pero no se anima a decirlo a nadie. Y en el otro extremo estamos los psicólogos esperando en el consultorio creyendo que va a venir un adicto a golpearnos la puerta y decir yo soy un adicto y necesito atención. Que en algunos casos pasa, pero la mayoría no. Entonces, es muy importante que ese profe de educación física que está enseñando fútbol en una escuelita, en un barrio, tenga herramientas para parar la oreja, porque muchas veces es esa persona de confianza en donde ese pibe por ahí se anima, no se anima a ir a un psicólogo, pero sí se anima a decirle a ese profe. O no se anima, pero ese profe puede, con algunas herramientas, que se las podemos dar los psicólogos, tener ahí como una lectura de, este pibe está raro, este pibe me parece que, y puede ser el profe el que se acerque un día cuando termina el entrenamiento a decir, che, quiero charlar un ratito con vos. Y por ahí es esa persona de confianza que abre una puerta. Entonces, en ese sentido sí creo que sea en Córdoba, en Buenos Aires, eso tiene que pasar en todos lados. Tiene que haber más de este tipo de intervenciones. Gracias, profe. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, gracias de vuelta por estar, por quedarse todo este rato. Creo que por supuesto no se agota acá, hay un montón de cosas para plantear. Ahí María Belén levantó la mano. Sí, yo quería saber qué opinas con respecto a los famosos que hacen publicidad todo el tiempo de los juegos, de los casinos online, que dan dinero a cambio de que la gente baje el apps de estos y que, bueno, no veo que nadie haga nada con respecto a estos temas. Y está mal, en principio, ¿no? Me parece que en esto de las corresponsabilidades hay que alertar sobre estas conductas que en realidad están haciendo apología de una patología. Creo que hay que tratar de sensibilizar para que dejen de hacerlo, sobre todo porque muchas veces, como decís vos, tienen después arreglos, ¿no? En realidad lo están haciendo porque con eso consiguen tal o cual cosa. Pero además, en esto también de lo restrictivo, tiene que haber normas más claras, como por ejemplo este proyecto de ley apuntaba también a ese punto, ¿no? A prohibir ese tipo de publicidades, influencers, toda esta cuestión. Me parece que eso tiene que haber una línea de prohibición de que personas públicas hagan publicidad.
Bien, gracias. Julián. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tenía para preguntarle lo siguiente. Muchas veces me ha tocado casos de amigos o familiares cercanos los cuales, bueno, se han encontrado sumergidos en adicciones como la ludopatía u otras más o menos del estilo. Y a veces se me ha complicado mucho en el sentido de qué decirle, porque a veces lo primero es cómo vas a gastar plata en eso o alguna boludez o cosas así. Y a veces es difícil como, bueno, entender esa adicción y es complicado, digamos, entrar ahí en una charla y poder, bueno, hacerle entender porque nada, ya se entra en un modo de disputa como no, pero bueno, entendés que es divertido, cosas así, y bueno, y se termina convirtiendo en cualquier cosa en la conversación. A veces, ¿cómo se puede uno, digamos, desde ese lado, que bueno, que tampoco uno, yo por ejemplo, y todos los que estamos aquí estamos estudiando psicología, pero muchos somos de los primeros años, no tenemos una formación tan completa como para dar un consejo muy formal o muy, nada serio, por así decirlo, como uno puede, nada, apoyar, acompañar y concientizar a ese amigo o ese familiar para que no lo haga, porque muchas veces uno se queda en blanco, sinceramente no sabe qué hacer en ese punto y bueno, después es triste porque uno se entera como, mira lo que le pasó a tal con respecto a esto, muchos amigos que nada, se han endeudado hasta un montón y bueno, y casos mucho más serios y graves, ¿no? La pregunta es cómo hacer para afrontar esa situación de una manera que no sea la de la confrontación. Claro, sí, ¿qué se le puede decir? O bueno, de qué punto poder concientizar a esa persona de que, bueno, de que algo que realmente es perjudicial para su salud y nada, poder prevenirlo lo antes posible, uno que ya lo ve y lo sabe desde hace un tiempo. Sí, bueno, yo creo que no hay recetas ahí, ¿no? Está claro lo que ahí sabemos por lo menos que no sirve del todo, pero orienta lo que no hay que hacer. Vos mismo lo dijiste con claridad, ¿no? Si te ponía a decir, che, está mal lo que estás haciendo, no alcanza, ¿no? Por supuesto que no deja de ser algo que también hay que hacer, ¿no? Marcarle una realidad. Esto no está mal, ¿no? Porque está claro que no es por el lado de lo moralista, sino de cuál es el daño, qué es lo que se está perdiendo. Pero no va por el lado de la culpabilización, sino por el lado de esto que decía hoy, de intentar que la persona pueda entender que hay una vida mejor, digamos, ¿no? Suena medio religioso, pero digo, ¿no? Que puede estar mejor, digamos, ¿no? Que puede estar mejor. Que puede hacer cosas que le generen mayor bienestar. Porque ahí está la cuestión, ¿no? La ambivalencia del consumo, y que es lo que lo hace más complejo, es que en realidad es algo que le hace mal, pero que siente que le hace bien. ¿No? Entonces, por eso fracasaron todas las líneas prohibicionistas, antidroga, ¿no? Porque los pibes, digamos, las personas adictas se mataban de risa ese tipo de publicidades, porque dicen, ¿de dónde me decís que esto está mal? Esto está buenísimo. Digamos, drogarse está buenísimo, ¿no? Entonces digo, no es por ahí. Por eso digo, me parece que no hay recetas, pero sí hay que tener una orientación, ¿no? De ir viendo de qué manera yo puedo ir generando un